segunda parte del tercer encuentro de seguimiento de la legislativa del Parlamento Abierto y los trabajadores con el tema el derecho humano a la energía. Para eso le vamos a dar el uso de la palabra a dos compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, al compañero Juan Carlos Escalante y María Teresa de Jesús Ochoa. Ellos tendrán 30 minutos para exponer la iniciativa. Inmediatamente después de su participación le daremos el uso al compañero Martínez Parza Flores, secretario general del SPEN, quien posicionará a nuestra organización, y inmediatamente después tendrá la intervención de los compañeros senadores. En ese orden, vamos a darle el uso de la palabra a María Teresa, Juan Carlos Escalante, coordinador nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. Bueno, primero, les doy buenos días, compañeros senadores, compañeras y compañeros asistentes a este tercer encuentro de seguimiento de la agenda legislativa del Parlamento Abierto de las y los trabajadores. Nos toca un tema sin restar importancia a ningún otro. Ya los compañeros expusieron de manera muy clara el tema del agua y la situación en que se encuentra en su proceso legislativo, y desde luego el caso de la electricidad, observado fundamentalmente como un derecho humano. Es un proceso que nosotros iniciamos junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas hace 10 años. El 12 de septiembre de 2013 entregábamos una primera iniciativa aquí en el Senado de la República para considerar la electricidad como un derecho humano. Hasta la fecha hemos intentado en 4 ocasiones, y en las 4 ocasiones ha sufrido prácticamente la misma situación. Se queda allí embodegada, se queda guardada, y por más que hemos intentado sacarla adelante, hasta la fecha no se ha podido. Este tema tomó relevancia y importancia a partir de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que modificaba inicialmente los artículos 25, 27 y 28, y que implícitamente señalaba, a partir de reivindicar el derecho humano a la vida digna, el reconocimiento de la electricidad como un derecho humano. Y es desde luego un elemento que se discutió tanto en el Parlamento Abierto al que fue convocado, como en general en distintos foros y escenarios que fueron convocados por diversas organizaciones para efectos de reforzar esta iniciativa con el propósito de dar pasos para recuperar este sector fundamental para el país, para la soberanía nacional y para la seguridad nacional. En tal sentido, yo no quisiera meterme mucho al asunto de la reforma y la discusión que se dio en ese periodo, pero es evidente que allí lo que se trató centralmente es cómo el bloque neoliberal en el poder empujó entregar este sector a las grandes corporaciones, las grandes empresas nacionales y transnacionales, y junto con ello el desmantelamiento de las 2 principales empresas, en aquel entonces 3,
Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. ¿Sí? Una, en la época de Calderón, extinta de manera inconstitucional e ilegal en octubre de 2009, y las otras sujetas, desde luego, a un proceso de privatización y desmantelamiento, a partir primero, en el año de 1992, de modificar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para reconocer figuras de generación de carácter privado en la época de Carlos Salinas de Gortari, y así nace la cogeneración, el abastecimiento, la producción independiente de energía, la importación y la exportación, que llevó a que en los años en que llega a la presidencia la cuarta transformación, cerca del 62% estaba en manos privadas. Traemos una presentación en donde vamos a destacar algunos elementos que parten de por qué nosotros planteamos la necesidad de reconocer a la electricidad como un derecho humano e inscribirlo en el artículo 4 de la Constitución, y sustentamos algunos elementos de la política del actual régimen, tanto en el cuarto informe de gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad 2022-2026 y en el programa sectorial de energía. De la manera siguiente: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras cosas, ha señalado: los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, género, condición económica, condición social o cualquier otra condición. Hoy en día, el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable, proporcionando soporte para un mejor desarrollo desde el punto de vista social, económico, cultural, político y medioambiental. La importancia de esta es la utilización y beneficios proporcionados a la sociedad en general y a las personas para el desarrollo de una vida digna, las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento y conservación de alimentos y la mayor parte de los servicios de los hogares, el bombeo de agua potable y riego, para el funcionamiento de las escuelas, los hospitales, el trabajo, las oficinas, las fábricas, para la seguridad pública, etcétera, dependen de un suministro confiable de energía eléctrica. La idea de reconocer el derecho humano a la electricidad como un derecho fundamental es una manera de reforzar al que tenemos derecho simplemente por el hecho de tener tal condición de seres humanos y de, consecuentemente, tener derecho a una vida digna, como una condición indispensable para el desarrollo de manera integral del ser humano, cuyo reconocimiento es resultado de procesos de lucha y de conquistas sociales de los pueblos. En el esquema, en lo fundamental de los principales programas de gobierno, queremos destacar básicamente algunas cuestiones que efectivamente están planteadas y que orientan esta necesidad y apuntan a que el régimen del licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde luego, dentro de su política considera esta necesidad. Señala que el gobierno
Consideramos que el gobierno federal, en su cuarto informe de gobierno del presidente constitucional, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señaló: la política energética del gobierno en la Cuarta Transformación se conduce de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se basa en el rescate del sector energético como palanca del desarrollo nacional mediante el fortalecimiento de sus empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional, alcanzar el acceso de suministros básicos en combustible y electricidad a bajo costo para toda la población e impulsar la transición a la producción y generación de energías limpias que coadyuven a combatir el cambio climático, para lo cual resulta prioritaria la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen en general muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se realizarán sus cargas fiscales. Como aquí se señala, desde luego entre agua y electricidad hay un profundo amargo. ¿Sí? La generación fundamentalmente y sobre todo con el asunto del cambio climático y el medio ambiente resulta fundamental, y desde luego uno de los planteamientos que se están realizando es el fortalecimiento de esta forma de producir energía eléctrica. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece: el mercado no sustituye al Estado. Durante décadas la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las instituciones públicas debieran renunciar a su papel como receptoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba la mano invisible del mercado para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez. Por el bien de todos, primero los pobres, así como Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el Estado, la Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder político del poder económico, la connivencia y la función entre ambas lleva un ejercicio gubernamental orientado a beneficiar los intereses privados y corporativos en detrimento de la población, política y gobierno. Cambio de paradigma en seguridad. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos: pleno respeto a los derechos humanos que permeen todas las acciones e instituciones de gobierno. Se buscarán las reformas que permitan dotar de obligatoriedad legal con sanciones en caso de incumplimiento grave a las resoluciones que emitan las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos. Finalmente, como parte de los objetivos de dicho plan, se superarán mediante el diálogo los conflictos con poblaciones y comunidades generadas por instalaciones de Pemex y la CFE, así como las inconformidades sociales por altas tarifas. El caso del Estado de Tabasco, con la firma del convenio de colaboración Adiós a tu deuda, es un claro ejemplo de esta política. Y finalmente, las acciones en contra de la inflación y la carestía se señalan. La energía eléctrica y los combustibles son esenciales para el bienestar de la población y son un insumo indispensable para la producción de bienes y servicios, por lo que el Gobierno Federal de México buscó la estabilización de las tarifas de estos suministros en la economía de los mexicanos. Por ello, en mayo del 2022,
Esta acción fue establecida como una estrategia en el paquete contra la inflación y la carestía. Elementos finales y conclusiones. Por lo que consideramos que el aprovechamiento sustentable de la energía es uno de los componentes fundamentales para construir un México próspero, ya que contribuye a la preservación y uso racional de recursos energéticos, incrementa la productividad de las empresas del sector público y al mismo tiempo mejora las condiciones de vida de los mexicanos. El derecho humano a la electricidad no puede ni debe ser un lujo, lo observamos como un derecho para todas y todos y consideramos a la energía eléctrica como un bien público y es obligación, responsabilidad y deber del Estado que todos tengamos energía eléctrica en nuestros hogares. El servicio eléctrico no puede considerarse solo como una mercancía, sino como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas desde la perspectiva de los derechos humanos. Los gastos personales o familiares no deben impedir, no comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, el agua, la educación, entre otros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales menciona en su artículo 11: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Por lo que demandamos, por lo que nuestra exigencia se concreta bajo los siguientes elementos. Vivimos bajo un sistema social y económico como el principal responsable de la situación que guarda este sector en el mundo, América Latina y nuestro país. Un sistema energético global profundamente mercantilizado y desigual. Esta desigualdad energética revela un sistema inequitativo y conflictivo, con altos cobros de electricidad, lo que coloca en la disyuntiva entre pagar luz o comer y atender necesidades básicas de sus familiares, como la salud, la educación, la vivienda digna y la necesidad de fortalecer nuestra lucha por recuperar este sector estratégico para la soberanía nacional y luchar por configurarlo como un derecho humano, por lo que demandamos. Al mismo tiempo genera problemas en el territorio para la extracción de recursos fósiles y la producción de energía eléctrica. Los megaproyectos de muerte implicó hechos de violencia y despojo a diferentes escalas. También en los impactos socioambientales causados en los territorios, la biodiversidad y las comunidades indígenas afectadas por las grandes obras de infraestructura energética. En tal sentido, la electricidad debe considerarse como un derecho humano para el desarrollo económico, político, social, cultural y socioambiental, para que sirva a la población más vulnerable y desposeída de nuestro país y para que sirva a todas las personas, lo que implica no solo reparar el daño que el capitalismo y la larga noche neoliberal ha causado a la humanidad, al pueblo y los trabajadores y al planeta. En el proceso de desmercantilización del sector eléctrico, este debe ser garantizado como un derecho humano. En virtud de lo anterior expuesto, someteremos a consideración de esta
H Congreso la siguiente iniciativa como proyecto de derecho en materia de electricidad. En grandes rasgos, desde luego nosotros tratamos a partir de esto de fundamentar un planteamiento sobre la necesidad y los elementos que fundamentan y razonen esta necesidad de considerar a la electricidad como un derecho humano. La última iniciativa que entregamos, seguramente todavía sigue en San Lázaro, allí en las oficinas del que hoy es el presidente de Morena, Mario Delgado. Él no la recibió, la guardó y ahí la dejó. Ya prácticamente estamos desarrollando una propuesta más actualizada. La otra se presentó todavía en el 18, en el marco de los programas del régimen neoliberal, y desde luego nos parecía conveniente desarrollar una propuesta más actualizada y que tenga como fundamento no solo los derechos humanos, la importancia de la electricidad como parte del desarrollo de la vida humana, los principales programas de gobierno del actual régimen, y desde luego para ello vamos a requerir y vamos a plantear que esta propuesta de iniciativa tenga como base el respaldo ciudadano, el respaldo popular, y desde luego vamos a abrir un proceso que nos permita reunir firmas y motivar en general a la población a respaldar. Hemos presentado firmas en la primera ocasión por más de 320,000, en una segunda ocasión por cerca de 450,000, y ya dos planteamientos como iniciativa ciudadana de ley cubriendo los requisitos de ley por 200,000 y 215,000 firmas que avalan y respaldan por la ciudadanía esta iniciativa. Entendemos que no es sencillo, que al igual que el agua, que en general todos los elementos que son fundamentales para la vida, que significan en manos de los privados y las grandes transnacionales un gran negocio, estos regímenes, esta larga noche neoliberal se encargó de entregar, y hoy el proceso es revertir esta condición que nos colocó esta larga noche y recuperar para el pueblo y los trabajadores sus principales derechos. Por su atención, muchas gracias. Para complementar esta intervención de Juan Carlos, le vamos a dar el uso de la palabra a la maestra María Teresa de Jesús Acosta. Adelante, maestra. Bueno, no sé si se escucha. ¿Sí? Bueno, buenos días todavía. Mi nombre es María Teresa de Jesús Acosta López. Soy integrante de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Quiero complementar el trabajo que hoy presenta nuestro compañero Juan Carlos Escalante Aguilar, sobre todo para que conozcan la trayectoria en la que se ha movido la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que lleva más de 12 años en lucha para que se puedan resolver problemáticas que se han tenido a partir de la extinción de luz y fuerza. En la mayoría de nuestros compañeros estamos integrados en esta coordinación, en esta Asamblea Nacional. La mayoría son adultos mayores, y en este sentido una buena cantidad la conformamos mujeres que estamos integradas en esta asamblea. Es importante mencionar que aquí la Asamblea Nacional de Usuarios ha buscado a través de esta lucha una relación a partir de lo que sufrieron los compañeros
de lo que hoy se llama Luz y Fuerza del Centro, compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ellos tienen ya 13 años sin fuente laboral a raíz de esta extinción. Obviamente sabemos quién fue la persona que ejecutó a través de un decreto ilegal, que corresponde precisamente a mencionarlo, al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Esto que ha sucedido durante este trayecto obedece también a una reforma energética que posteriormente se plasmó a partir de lo que son las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Y obviamente esta reforma trasciende en relación a perjudicar la economía de miles de mexicanos, principalmente los que se encuentran en la zona centro del país, donde antes estaba Luz y Fuerza del Centro. Cabe destacar que la Asamblea Nacional de Usuarios ha buscado por varias vías llegar a que las autoridades que conforman el gobierno federal resuelvan estos conflictos que se han tenido, porque nuestras demandas centrales radican principalmente en buscar que la electricidad sea un derecho humano. Hoy lo vimos precisamente en esta etapa de pandemia, donde si no hay luz, no hay tampoco vida. Hospitales, escuelas, los hogares, etc. La economía prácticamente de la población se vio mermada a partir de estas circunstancias, pero no creemos que sea específicamente que tenga que suceder un momento como este que se sufrió a nivel nacional, a nivel internacional, como fue la pandemia. Sin embargo, estas afectaciones se siguen dando o se dieron antes de que sucediera este fenómeno, en este caso afectando la salud de la población, y que creemos que esto tiene que ser pues prácticamente retomado por parte del Estado para buscar una solución a esta situación. En específico, la electricidad es una necesidad para toda la población. Y sin embargo, para muchas personas es inalcanzable el poder pagar tarifas sumamente caras, y que han llegado pues hasta la situación que sí, efectivamente, como bien lo dice el compañero en esta exposición, los usuarios determinan entre pagar o comer. Pagar la luz, que efectivamente no son cuantías pequeñas, sino que son tarifas sumamente elevadas, ¿sí? O costos elevados que no les alcanzan. Y esto se viene a reflejar precisamente en que la mayoría es una población que no tiene un salario sumamente fuerte como para poder sustentar la economía familiar. No es nada más la electricidad, es la educación, es la salud, la vivienda y distintas situaciones que enfrenta cada familia. Y esto es necesario que nosotros lo consideremos. En esta situación que hemos estado viendo, el artículo 1 de la Constitución ya se mencionó: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Si nosotros nos apegamos al artículo 1, estamos demandando que la electricidad sea incluida como un derecho humano. Y obviamente dentro del cuarto constitucional se abarcan varios elementos de derechos humanos, como son, en este caso, la protección hacia el hombre y la mujer, la igualdad, la protección a la familia, a la educación, a la vivienda digna, a la salud. Y si nosotros nos apegamos a la parte de donde dice vivienda digna, ¿qué pasa cuando una vivienda no tiene energía eléctrica? ¿Sería realmente una vivienda digna? Pues no, porque efectivamente nos hace falta hoy en la actualidad, inclusive el agua
en varias zonas no sube al nivel que debiera subir, porque obviamente sufrimos de escasez de agua. Y muchas veces se tienen en los domicilios depósitos para poder almacenar agua y subirlos a través de bombas. Y si no hay energía, pues tampoco se puede utilizar. Entonces, esta parte es muy importante que se considere, porque las demandas que nosotros abanderamos han sido, primero, por el perjuicio que ocasionó los gobiernos neoliberales antecesores a la 4T, que corresponde al borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, la electricidad como un derecho humano, y obviamente si se retomara la parte más importante para que esta situación beneficie a nivel nacional, la renacionalización de la industria eléctrica. Esta parte de la electricidad, elevarla a rango constitucional, nos dará como garantía que esta electricidad tendrá en cada una de las familias una vivienda digna. Es importante mencionar que los esfuerzos que se están haciendo, ¿sí?, es necesario que en este gobierno de la Cuarta Transformación, que ya dio un primer paso el 17 de abril del año pasado, donde se menciona sobre esta iniciativa propuesta por el presidente, pues obviamente hoy creemos que es necesario que se retome nuevamente esta situación y que se plasme pues en la Constitución de la República, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se agregue en el cuarto constitucional. Es importante mencionar, compañeros, que no solamente ha sido a nivel como México de estar buscando que estas energías pueden ser consideradas como derechos humanos. Hay otros países que ya han logrado que se tenga a la electricidad como derecho humano. Es el caso de Bolivia, la India, Argentina, que últimamente se nota por ahí que ya está promoviendo la cuestión de que la electricidad es un derecho humano, y México debe de tener esa garantía para toda su población. Entonces, considerando estas partes, pues necesitamos que aquí, en este esfuerzo que se hace de estar en el Parlamento abierto de las y los trabajadores, se escuche la voz del pueblo, que se escuche la voz de quienes estamos buscando que la electricidad sea considerada en esos términos y que exista solución a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en las demandas que ya se han mencionado, y que se regrese la fuente laboral a los compañeros que están sin empleo desde hace 13 años. Entonces, esta parte es importante porque pues hemos caminado en distintos momentos exigiendo solución a estas demandas. Considerando esta parte, esperemos que se retome, como se ha planteado, la iniciativa que el compañero Juan Carlos Escalante Aguilar ha mencionado. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. En este punto nos pide especialmente la palabra el senador José Narro para hacer una acotación, incluir un elemento a lo dicho por el compañero Juan Carlos y la maestra Teresa. Adelante, senador. Nos da mucho gusto estar en este parlamento de los trabajadores, pero le decíamos un poco a Martín, el compañero de Relaciones Exteriores del sindicato, que no veo muy representado aquí a los trabajadores del campo. Y entonces yo le quería plantear que la Coordinadora Nacional Verde Ayala no sería yo, sería un poco de la CELPA, nos interesaría participar en este proceso de coordinación, de trabajo conjunto por los derechos humanos, los derechos de la gente, el derecho al agua, el derecho a la energía, el derecho a la tierra. Diría Pedro, que es más experto que yo, que Tlaloc pues significa el néctar de la tierra, en agua, que es el vínculo entre la tierra y el agua. Entonces, la tierra es importante, y hay una serie de reformas que están pendientes: la de la tierra,
la de los pueblos, la agraria, pues, la de los pueblos indígenas, la de la consulta. Y entonces yo creo que necesitamos como que agruparnos para impulsar las cosas, el derecho al agua. Son reformas que tienen que ver con el derecho a la vida. Entonces yo quería comentar esto, que difícilmente van a salir porque todas afectan intereses. Nosotros decíamos, hoy tenemos a gente que acumula más de 1000 parcelas ejidales en el país. Y ya tenemos mecanismos de latifundismo ejidal, no se lo explico. Ya no más latifundismo privado. La Constitución con la reforma del 27 plantea dos regímenes de propiedad: la propiedad de la tierra, la propiedad privada y la propiedad pública. No contempla la propiedad social de la tierra, el artículo 27 de la Constitución. Entonces, la propiedad social de la tierra, está contemplada como propiedad privada en el fondo. Por eso el proceso de privatización del ejido y de la comunidad indígena. No quiero hablar mucho sobre el tema, pero dejar esto aquí en la mesa nada más, y nuestro interés de unir fuerzas en esta lucha. Nosotros estamos planteando la posibilidad, el 10 de abril del 18, Andrés Manuel firmó el acuerdo para el campo en Zacatecas con nosotros, en Jerez. Y nosotros estamos planteando que el 10 de abril de este año queremos invitar al presidente para estar con nosotros en el Zócalo de la Ciudad de México, para refrendar y para empujar los acuerdos de estas leyes que faltan. O sea, si no pusimos esa fuerza capaz de transformar, pues nos vamos a quedar en la simulación, nos vamos a quedar en la mitad del arroyo. Después de tantos años que hemos luchado por cambiar las cosas, pues a lo mejor no vamos a lograr que algunas cosas se puedan concretar si no unimos fuerzas y sumamos una gran correlación de fuerzas que sea capaz de empujar el cambio, apoyando al presidente, que esto se necesita. O sea, él solo hace, pero si nosotros ayudamos, podemos lograr que el tema del agua, de la tierra, de la energía, otras cosas de los pueblos indígenas puedan salir. No han salido. Ha habido otras reformas que tienen que ver con la gobernabilidad, con el Estado mexicano, pero estas que tienen que ver con la gente no han salido. Entonces, y en el tema de la energía, nomás acordamos que en el 2002 nosotros impulsamos un gran movimiento que se llamó El campo no aguanta más. Sin maíz no hay país. Y fruto de ese movimiento logramos una ley. No logramos la de procedimientos agrarios, que estaba pactada, que al final la pararon en la Cámara de Diputados en el 2004, 2003, pero sí salió la ley de energía para el campo. Es muy importante lo que les voy a decir rápidamente. Esa ley de energía para el campo, lo que define en el fondo, porque no está en la agenda tampoco, tiene que ver, fíjense lo que les voy a decir, porque la gente piensa que hay poco presupuesto para el campo, pero esa ley de energía para el campo lo que resuelve es un subsidio para los pozos de energía eléctrica en el campo, y el subsidio por pozo es de $1 millón por pozo. En México tenemos 90,000 pozos de riego, 90,000 pozos de riego. Y entonces el presupuesto para la energía para el campo es de 90,000 millones de pesos. Ese es el presupuesto. Y ese presupuesto aparece asignado en el presupuesto en la Secretaría de Hacienda. Y la tarifa eléctrica es carísima en el campo. Este subsidio aminora los costos de la energía. Pero un pozo de riego en el campo está pagando entre 20 y 30 mil pesos mensuales de energía. Y hace poco competitivo el trabajo en el campo, porque los costos de producción son altos. Y entonces nosotros estamos presentando una propuesta que plantea, porque creo que falta la propuesta que presentan los compañeros, el tema de la transición energética, que hay que meter.
en el campo tenemos luz y tenemos vientos. Y entonces nosotros estamos planteando que con 3 millones de pesos los pozos de energía eléctrica del campo podemos transformarlos por pozos de energía alternativa. No sé si me explico. Y entonces un sistema de energía eléctrica alternativa tiene una vida media de 25, 30 años, si tú cambias el sistema. Y el sistema de energía, o el sistema de riego, nosotros ya hicimos un proyecto piloto en Puebla y salió en 3 millones de pesos. Y esto también evita el calentamiento global. Estados Unidos está empujando, sobre todo Biden, que es un presidente ecologista, para que esto sea, este tipo de cosas. Hay recursos del Banco Mundial y el propio Congreso norteamericano aprobó recursos importantes para el agua, ojo, y para la energía. Y entonces nosotros planteamos que podemos lograr a través del Banco Mundial y podemos lograr a través se deben de estar metiendo $1 millón de pesos a cada pozo del país cada año, que cambiemos de infraestructura, no sé si me explico, y que esos pozos sean de energía alternativa. Eso es lo que estamos planteando. Y ya presentamos la propuesta de la Secretaría de Energía, de la Comisión de Electricidad, para poder tratar de hacer esto posible. Entonces yo, además porque nosotros en Veracruz tenemos unos compañeros que son los usuarios de Veracruz, que están vinculados con ustedes, no sé, son 15,000 usuarios, porque hay otra lucha importante en el país. La tarifa eléctrica tiene que ver con la temperatura. O sea, dependiendo de la temperatura de la región donde se da la energía, es la tarifa. Donde hay tarifas más altas, donde hay más calor, la energía es más baja, el costo de la energía, que fue el argumento, en el fondo, para lo de Tabasco. Como Tabasco, la tarifa que pagan en Tabasco es la más barata del país, por el tema de la energía, por el tema de la temperatura de Tabasco, del calor. Entonces, en Veracruz hay una asociación de usuarios, son 15,000 usuarios que están en la CEPA. Por eso queremos integrarnos en esta lucha. Y el argumento de ellos, porque ellos ya han hecho estudios en el tema de la temperatura para buscar que la tarifa también de Veracruz, sobre todo de las costas ligadas a las costas, tanto del Pacífico como del Golfo, sean tarifas, una tarifa preferencial, una tarifa más baja de la Comisión. Entonces yo, con estos elementos, quiero plantear, uno, con la perspectiva de la CEPA con ustedes, y dos, hacer una agenda común. La lucha, no va a salir la lucha del agua solos, no va a salir la lucha de la energía solos, ni nosotros solos, la lucha de la tierra, la lucha de los pueblos indígenas, necesitamos juntarnos. Entonces nosotros les pedimos, uno, que nos acepten como parte de este proyecto, del Parlamento, y dos, que pongamos este tema de la transición energética en el tema del derecho, del derecho, porque tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver con todo el tema del cambio climático del mundo. Muchas gracias. Desde luego, senador, que la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala será bienvenida al Parlamento de las y los trabajadores. Sus problemáticas y sus iniciativas en este proceso de unidad del movimiento social. Bien, entonces le damos la palabra al compañero Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Adelante. Sí, muchas gracias, compañeras y compañeros. Reconocer la apertura que hacen los senadores de la República, Gabriel Regino, compañero José Narro, también el senador Gabriel García, y nos parece importante porque estamos tocando dos temas que son temas de interés nacional, que son temas, como lo estableció la Constitución el general Cárdenas, son
de seguridad nacional y son áreas estratégicas. O sea, con esa visión de futuro, el general Cárdenas estableció y modificó la Constitución. No es casual que el general Cárdenas haya hecho modificaciones a la Constitución, expropiar los recursos naturales por el tema del petróleo y plantear también la creación de la CFE en 1937. O sea, con una visión de futuro, que los recursos naturales son del pueblo y para el pueblo. Que más adelante, en septiembre de 1960, se nacionaliza la industria eléctrica en la época del licenciado Adolfo López Mateos y se consuma entonces ese proyecto de nación, donde se generaron muchísimas empresas del Estado, se generaron muchos empleos, hubo mucha economía en nuestra nación. Sin embargo, llegaron los neoliberales hace 40 años, un poquito más, estaba Miguel de la Madrid, su secretario de Gobernación sigue vigente, es el director de la CFE, y después con Salinas, pues coincidentemente el tema del agua, como lo dijo nuestro compañero, fue en la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero también fue el tema de la electricidad en el 92, de la tierra. Modificaron la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poner figuras que contravenían el espíritu constitucional, como el autoabastecimiento, cogeneración, productor independiente, energía para exportar, energía para importar, y todo eso lo avalaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, reformas a leyes contraviniendo la Constitución. Y lo dejó pasar a la Corte también. Pero era lo más importante, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y a partir de ahí empieza otro proyecto distinto de nación al que conocimos. Y hoy nos tienen un problema, porque pues ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte se acaba de ratificar hace un poquito. Ya no se llama Telecan, ahora se llama TECMEC. Y el Senado lo ratificó. Y apenas nos pidieron los mandatarios de Canadá, Estados Unidos, pues a que cumplamos con lo que está pactado en el TECMEC, y si no, pues hay paneles de controversia o tribunales de controversia, y entonces aguantar. Pero nos parece importante que las organizaciones que estamos aquí presentes tomamos una serie de iniciativas ciudadanas, porque estamos viendo las consecuencias del avasallamiento del Telecan, que el Telecan y el TECMEC solamente benefician a las grandes corporaciones, no benefician a los trabajadores, no benefician al pueblo de México, son a los grandes empresarios que se dieron el lujo de gobiernos de extinguir organismos descentralizados, acabar contratos colectivos de trabajo, como lo que hizo el espurio de Felipe Calderón el 11 de octubre del 2009, es parte del tratado comercial. Estorbaba el sindicato, y siempre nos opusimos a la privatización de la industria eléctrica, y como no pasaron sus reformas desde Cedillo, que quería privatizar, que mandó iniciativas al Congreso y fueron rechazadas, después llegó, después de Cedillo fue Vicente Fox, y quiso hacer lo mismo, se echaron para atrás sus iniciativas, pero llegó el espurio de Calderón, de por sí cuestionado, porque fue un fraude electoral 2006, y tomó entonces a las fuerzas principales políticas para hacer el acuerdo de empujar la extinción del organismo público descentralizado a través de un acto administrativo, de un decreto, cuando sabemos que los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Así se lo permitieron y la Corte lo avaló. Todavía hay, aquí está una ministra que hoy es senadora, es ministra que hoy es senadora, le tocó esa época. Pero todavía están ministros que les ha tocado esa época, porque también se dan los plazos así importantes los ministros, para avalar lo que les interesa a las grandes empresas, a los intereses económicos y a los intereses de los gobiernos en turno. Entonces nos parece que la ley nacional de aguas, la ley general de aguas, tenemos que continuar en la socialización con todo mundo, difundirlo en todos lados, y la movilización, compañeros. Lo mismo que adicionar en la Constitución el derecho humano a la energía, es un tema que hay que
informar por todos lados y organizarnos y movilizarnos. Porque ya vivimos la experiencia, lo dijo Juan Carlos, se la entregamos a Mario Delgado, salió, se echó el discurso, se echó la foto y esta la vamos a presentar la semana que viene en el pleno para que la mandemos a comisiones y tenemos mayoría para hacer reformas constitucionales. Y ahora le pregunta, dice, no sé ni dónde quedó. Nunca la presentaron. Porque obedece a intereses económicos. Porque ya después de todo esto, que nada más el conflicto con el SME echaron a la calle 44,000 trabajadores, no hay antecedentes en el país y en el mundo de un despido de esa naturaleza. Pero además lo hizo el presidente de la República con el espurio de Javier Lozano Alarcón, el peor secretario de Trabajo del país, y el otro, que era un año que ya había constituido la Policía Federal, Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad del país, estuvo con Fox, Calderón lo ratificó, y apenas la semana pasada en Estados Unidos se inició el juicio en contra de Genaro García Luna, pero ¿qué creen? También está involucrado Felipe Calderón Hinojosa. 56 toneladas de cocaína traficaron en el 2009. Y ya se está juzgando a Genaro García Luna, y nosotros cuando juzgamos a Felipe Calderón en México, creo que tenemos que levantar la voz y continuar, y no queremos, como dijo el presidente, venganza, sino que haya justicia, y Calderón y todos sus secuaces deben de estar en la cárcel, compañeros. Gran daño que le hicieron a nuestra nación. Y ahí vamos a continuar en este proceso de lucha. Nada más es restablecer nuestro empleo, si no es que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país. En un país de leyes que costó pues millones de vidas, en un proceso de revolución armado. Y con una visión de futuro estableció una constitución, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados como un poder, y la Suprema Corte como otro poder. Los que nos interesa a nosotros mucho, pues explicarlo así, ya nos dijeron los senadores las limitaciones que se tienen, porque hay muchos intereses en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y aquí lo vemos, cabildeando a los grandes empresarios por todos lados, cabildeando que no pasen las reformas. Pero bueno, celebramos que mientras no legislen, seguimos en huelga de no pago de la energía eléctrica, hasta que haya tarifa justa, tarifa social, borrón y cuenta nueva, y el derecho humano a la energía eléctrica, compañeras y compañeros. Ahí vamos a seguir. Como sindicato que tenemos una serie de planteamientos que hemos hecho, porque al final del conflicto con el espurio de Calderón y todo el aparato de Estado encima, pues el objetivo de ellos era extinguir al sindicato, no era extinguir a la industria, porque la industria ahí está. Lo que construimos hace más de 100 años, plantas de generación, líneas de transmisión, subestaciones, redes de distribución aérea, subterráneas, todas las acometidas a las casas habitación, todo, ahí está. Hoy lo administra, sí senador, hoy lo administra la CFE, lo administra el director de la CFE, Manuel Vázquez. Lleva 4 años y no nos ha querido recibir porque dice que está muy apurado sacando adelante la CFE, y acaba de publicar el informe de la CRE, y resulta que se aumentó 23% el número de puntos estratégicos de fallas de energía eléctrica en todo el país, porque no se han construido y se han hecho las mejoras para este plan. Antes de que se vaya el senador, es importante lo de los pozos, senador José Narro. Como experiencia nos llegaron los compañeros, ustedes tenían un pozo que pagaba al mes casi como 20,000 pesos mensuales de luz. Hicimos un sistemita aislado, fotovoltaico, y hoy paga 1,000 pesos de energía eléctrica. Así se puede, lo que dice el senador, y estamos puestos como Sindicato Mexicano de Electricistas, con la experiencia que tenemos, a mejorarles y que baje el costo de la energía eléctrica para los productores del campo. Le tomamos la palabra al senador José Narro antes de que se retire. Gracias, senador. Al final aguantamos como sindicato, llevamos 13 años luchando, conservamos el Registro Nacional de Industria, no lo hicimos solos, es gracias a toda la solidaridad de ustedes, y así como los compañeros del sindicato del Instituto de Tecnologías del Agua, también cuentan con la solidaridad, compañeros,
porque este instituto y todos los institutos de investigación y de ciencia deben de fomentar para el desarrollo de nuestro país. Cuente con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Para terminar mi intervención, solamente nosotros queremos proponerles, conjunto de senadores, un punto de acuerdo. Tenemos una mesa de negociación con Gobernación, está la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo, está Hacienda, y el punto de acuerdo consiste en exhortar al Gobierno de la República, principalmente a Gobernación y Energía, a que pueda atender nuestras demandas con estos antecedentes que les voy a dar lectura muy rápida. Antecedentes: los últimos minutos del 10 de octubre del 2009 estuvieron precedidos de la brutal e ilegal toma de instalaciones de la empresa Luz y Fuerza del Centro por parte de elementos de la Policía Federal, incluso por elementos del Ejército disfrazados de la misma, al mando del ahora preso por narcotráfico Genaro García Luna, sin juicio de por medio y sin haber tenido la menor oportunidad de defender a 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quedaron en la calle por el arbitrario decreto de extinción emitido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, bajo el falso argumento de que el gobierno federal transferiría millones de pesos a Luz y Fuerza, ya que sus costos de operación duplicaban los ingresos por venta de energía y por las excesivas prestaciones de sus trabajadores. El primer argumento no menciona que más del 70% de estas transferencias estaban destinadas a compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad, que le vendía cara la energía y la obligaba a venderla a un precio inferior. De dicha manera, más sencilla, la mayor parte de las transferencias que recibía Luz y Fuerza del Centro provenían de los ingresos que CFE obtenía por sus ventas a Luz y Fuerza. Su segundo argumento era que aún más perverso, ya que los salarios y prestación de los empleados de Luz y Fuerza eran idénticos a los de la Comisión Federal de Electricidad, sin que ello represente problema alguno para dicha empresa. 2. El golpe de Felipe Calderón logró que alrededor de 28,000 miembros del ESME renunciaran a la defensa de su sindicato y cobraran sus indemnizaciones, pero 16,599 trabajadores y trabajadoras se han mantenido firmes en la defensa de sus derechos laborales y por resolver el fondo del conflicto, que no es otra cosa más que la reinserción laboral en el sector eléctrico. El 13 de septiembre del 2012, el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia del trabajo le otorgó al ESME un amparo que revoca el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 31 de agosto del 2010, que daba por terminada la relación laboral, rescató la vigencia del contrato colectivo de trabajo y ordenaba la reinserción de las y los trabajadores en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Para revertir esta resolución, que era prácticamente inatacable, el gobierno de Felipe Calderón tuvo que recurrir a una infame intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le ordenaron acreditar la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo por causa de fuerza mayor. 3. La verdadera razón detrás de la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro residía en el intento del gobierno de destruir al combativo ESME para impulsar la privatización de la industria eléctrica e impedir que una empresa pública pudiera prestar a bajo costo el servicio triple play, televisión por cable, telefonía e internet. Para la oligarquía mexicana y los políticos neoliberales a su servicio, el ESME significaba un gran obstáculo para obtener jugosas ganancias por medio de la rapiña, la corrupción y la privatización de las empresas públicas. Los hechos posteriores confirman esta aseveración. En el 2013 se aprobó una reforma constitucional para privatizar el sector eléctrico y poner a la industria eléctrica al servicio de las multinacionales en la red eléctrica de Luz y Fuerza del Centro. Se robaron los cables de cobre, esencia para el servicio del triple play, y fueron sustituidos por aluminio. Personas cercanas a Felipe Calderón se apropiaron de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza, y por último, el propio Felipe Calderón y algunos de sus colaboradores se convirtieron en empleados de las empresas eléctricas beneficiadas. 4. Aunque la razón y la justicia han estado siempre del lado del ESME, han sido intereses mezquinos y antinacionales los que se han opuesto a la solución del conflicto. Los diversos intentos para destruir o dividir al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas han fracasado rotundamente. La organización sindical se mantiene firme en defensa de su autonomía y unidad en torno a su dirección del sindicato. Ya es hora de hacer completa justicia a quienes desde hace 13 años se han sacrificado para mantener en alto las banderas de la dignidad y el honor de la clase trabajadora mexicana. Por estas razones proponemos el siguiente punto de acuerdo único. La Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo Federal
al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Secretaría de Energía para iniciar pláticas conciliatorias con la representación legal y legítima del Sindicato Mexicano de Electricistas y se alcance un acuerdo para la reinserción laboral de las y los trabajadores del sector eléctrico. Senado de la República, y ya ponemos aquí los datos. Eso es lo que queríamos proponerlo. Tenemos una mesa, pero necesitamos también el respaldo del Senado de la República. Muchas gracias, compañeros. Adelante, senador. Bueno, pues compañeras, compañeros, este segundo tema enfrenta una problemática similar a la del agua en cuanto al proceso. Como bien lo dijo mi compañero Narro, es el secretario de Gobernación el que tiene la interlocución con el Senado de la República. Y eso, pues, a ciencia cierta, eclipsa el conducto con el que llegan a prosperar las iniciativas al interior de la Cámara de Senadores por una razón de estrategia política. Sin embargo, como se acordó aquí, la intención es dividir lo que es a través de esa interlocución, como el último punto que acaba de exponer el compañero Martín. Hay que consensar un punto de acuerdo, pues es el instrumento con el que se convoca al Ejecutivo. Pero antes, en ese acercamiento, hay que plantear ambos puntos, el del agua y este. Creo que es un primer paso antes del punto de acuerdo. Y lo otro es separar lo que no necesita consenso, necesita acciones concretas. De la exposición, pues es el borrón y cuenta nueva y la tarifa justa. Esos dos puntos sí requieren una modificación de fondo para el reconocimiento como un derecho humano, pero se pueden llevar ahí sí, por la vía de la negociación, un planteamiento en una mesa de trabajo con la CFE, verlo por separado, digamos, fortalecer la gestión de la plataforma de lucha que ustedes actualmente ya tienen. Para este segundo punto estaríamos pidiendo más información. Ya la última vez nos hicieron favor de entregarnos el pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Usuarios, pero la intención del foro que vamos a llevar a cabo, reunión de trabajo, es tener más antecedentes para que ahí sí, como senadores, pidamos una interlocución con la CFE para revisar lo que sí se puede resolver, que son las deudas impagables. Quisiéramos fortalecer esto justo en el contexto de que ya inició el calor del proceso electoral. Y
se puede tener una plataforma común, convocando, informando a la gente, que agrupados se puede tener una mejor respuesta. Empecé a estudiar y pido ayuda para ello el fenómeno en Iztapalapa, en donde ustedes tienen una fuerte presencia. Y les voy a socializar que he tenido una plática un poco con la alcaldesa, Clarita Arrugada, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y les estoy planteando que elaboremos un censo georreferencial de todos los casos de deudas sin pagar, y que a su vez no tienen la revisión de una tarifa justa. Por ser una zona industrial, ahí está la central de abastos. La tarifa justa no se refleja a la realidad económica de la población. No se hace la separación a detalle de lo que debe ser una tarifa popular de una tarifa comercial. Y la reflexión, pero que quisiéramos comprobarlo en el corto plazo con la ayuda de ustedes, es que sale más barato reconocer esa deuda impagable, regularizarla y hacer el compromiso por escrito de la gente de empezar a pagar lo justo, si se hace el borrón y cuenta nueva. Creo que si de manera experimental se pudiera hacer este levantamiento, se le puede pedir a la comisión que hagamos ese estudio conjuntamente, predio por predio, en donde ponerle fin al problema mediante un convenio como el que se celebró en Tabasco, que ya expuso aquí el compañero, nos permita tener un preámbulo de la solución de fondo que ustedes acaban de explicar. Entonces aquí concretamente creo que si ustedes están de acuerdo, separemos la gestión del asunto de fondo. Y el asunto de fondo pues es lo que todas las fuerzas de la oposición impidieron que se diera ese paso con la reforma eléctrica. Lo dividiré en tres, si pude entender la exposición de ustedes. La reforma a fondo, que hay que volver a insistir. La atención del asunto de los trabajadores, que ahí tenemos que empujar todos, pero que haríamos el intento por previamente, antes del punto de acuerdo, de hablar con el secretario de Gobernación y sumar más senadores para hacer un respaldo político primero, porque luego esta clase de pronunciamientos que son el instrumento de los opositores, en vez de ayudar, a veces desayudamos, porque se da la polarización. El segundo tema es el de los trabajadores, meterlo en la agenda y rendirles aquí cuentas con quién hablamos, qué citas logramos, qué interlocución nos van a nombrar por parte del gobierno federal. Y el tercero, pues es diseñar esta propuesta
Les explicaba la última vez que llevo a cabo asambleas permanentes en esa demarcación, porque ahí vivo. Y hago una pregunta abierta. ¿Quién estaría dispuesto a participar en un proyecto que promueva el borrón y cuenta nueva? Y no solamente en la energía eléctrica, en la luz, sino un problema similar enfrenta el agua y el predial. Y hay muchos problemas asociados que parecen un laberinto sin salida. Y les voy a mencionar solo dos, porque sin la mano de la gente, con una fuerza organizada, no se puede. Tenemos muchos problemas desde los sismos que no se ha atendido a fondo la afectación de los temblores. Cuando se destinaron una cantidad de recursos tremenda para que se le reconstruyera sus casas a las personas, y la mayoría que está afuera, se ha tenido mucho, pero falta, no puede porque no tiene regularizada su escritura y porque debe luz. Entonces genera un círculo vicioso espantosísimo. 60% de la gente no tiene su escritura y no se puede regularizar ni el predio, y la luz siempre es un problema. Entonces estamos tratando de resolverlo de manera integral. Muchos males se remedian si se hacen tres pasos. El primero es de verdad regularizar su escritura de las personas, y aunque parece un problema imposible, hay una mayoría que se puede, pero la principal causa es que no tiene dinero para la escritura. No tienen, en el mejor de los casos, para iniciar su trámite, 8 o 15 mil pesos, y un gran promedio de 52,000 pesos para la mayor parte de viviendas en esta palabra, para pagárselos un notario. Entonces estamos diseñando una modificación integral desde el punto de vista administrativo y legislativo, con todas las autoridades, para que ese problema se remedie si le damos un crédito para obtener tu escritura a la gente. Que el gobierno se encargue a fondo para dar el primer paso y se entrega tu escritura siempre y cuando esté iniciado tu trámite y estés dispuesto a regularizar los servicios. Créanme que la gente va a estar dispuesta, ustedes conocen muy bien al sector social, pero esta solución integral necesita un gran respaldo. Y vamos a identificar los casos en donde está pues todo ese círculo vicioso que se echa la pelota en parcialidad. No tengo escritura, no tengo contrato de la luz, no tengo cuenta predial, no existo.
Y el único instrumento que tenemos es: te corto el agua, te corto la luz. Y la gente ni queriendo lo puede resolver. Entonces, pues la propuesta operativa que estoy haciendo es levantar un censo con todos los antecedentes. Todo el mundo piensa que es solamente un asunto del INEGI, pero quiero decirles que cuando inició la administración del licenciado López Obrador, había que entregarle los programas de manera directa y sin intermediarios a 30 millones de familias. Solo que los padrones estaban bien regularizados en aproximadamente unos 15 millones de familias. Hubo que construir de cero. Fue muy criticado hace 4 años y se elaboró el censo del bienestar. Y fue algo sencillo. Ya con la tecnología se va al domicilio, se toma la información y se le toma una foto y se tiene un expediente que refleje la realidad. Algo similar estamos proponiendo, al menos en la demarcación de Iztapalapa, que es la segunda población más grande del país después de Tijuana como alcaldía. Y estamos seguros que esto no va a prosperar si no se levanta la información, pero se tiene un respaldo mayoritario para un verdadero borrón y cuenta nueva, para una verdadera regularización. Y la cuenta hipotética que podemos comprobar es que si regularizamos y se hace el borrón y cuenta nueva, los ingresos del gobierno van a crecer, porque esa contribución justa sería el único compromiso de la gente a la cual se les regulariza, es decir, empezar a pagar poco, con tal de tener su certeza. Nadie puede negar que la gente va a tener voluntad de regularizarse. Pero ¿cómo lo hacemos? Si el problema está disperso, si solamente se tiene la parcialidad de la lucha de la luz, cuando el problema no es exactamente ese, sino tener regularizado el predio también. Entonces, aunque parezca un problema complejo, voy a pedir ayuda de las autoridades de la 4T en donde sea posible, pero esa parte de gestión es buscarle la solución con la experiencia que ustedes ya tienen, y cuál creo que es la cereza del pastel: que se ocupe este tiempo de muchos aspirantes a gobernar para que firmen un compromiso concreto, pero un compromiso 100% cuantificado e identificado. No sé si vamos en el camino correcto en esta cuenta, pero yo concluiría en esos 3 aspectos: solución de fondo, seguir en la lucha; 2, interlocución con gobernación por el tema de los trabajadores; y 3, vamos construyendo una plataforma
con la gente, que deje una gestión a nuestro alcance, hasta donde se pueda, con lo que se pueda, en donde cuantifiquemos bien el problema. Hasta aquí. Muchas gracias, senador Gabriel García. Me parece que su intervención en buena medida resume el conjunto de tareas que debiéramos adoptar como Parlamento Abierto de las y los trabajadores para el tema de la energía. Lo ha planteado muy bien. Una parte es la actualización, como dice Juan Carlos, de la iniciativa de reforma constitucional sobre el derecho humano a la energía. Por otro lado, el tema de las demandas de la nube del Sindicato Mexicano de Electricistas que se pueden gestionar ante las autoridades correspondientes, y esta propuesta de ensayar un censo en Iztapalapa, en la alcaldía, para ir construyendo una ruta de solución general a partir de esta experiencia. Entonces me parece que resume muy bien el senador. Solamente destacaría algunos aspectos que resumirían también en su conjunto. Este es el tercer encuentro de seguimiento de la agenda legislativa del Parlamento Abierto de las y los trabajadores. Me parece muy destacable el hecho de que estamos fortaleciendo la relación del Parlamento, del movimiento social, con el Senado de la República, particularmente con las fuerzas progresistas democráticas que están a su interior, con un conjunto de iniciativas y propuestas que ya hemos comentado a lo largo de este encuentro. Una parte que me pareció muy interesante es que no solamente es el tema de cómo impulsar iniciativas, sino también de cómo se puede fortalecer la plataforma popular desde el Senado con la gestión política de frente a las autoridades, buscando las vías de negociación para resolver demandas del movimiento, como es el borrón y cuenta nueva, como es el tema de la reinserción laboral de los trabajadores despojados de su empleo, del Sindicato Mexicano de Electricistas, etcétera, etcétera. Y otra parte que también es destacable es el hecho de celebrar que los trabajadores del campo de la CEMPA, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, estén en la disposición de incorporarse al Parlamento Abierto para incluir también su tema, su problemática, sus propuestas, sus iniciativas y ir fortaleciendo la unidad del movimiento popular. Entonces, para resumir todo esto y que todos tengamos la misma información y podamos vertirla al interior de nuestras organizaciones, le hemos pedido al compañero Rad y a la compañera Fernanda que nos pudieran elaborar una minuta, ¿no? que podamos compartir con todas estas propuestas, acuerdos, etcétera, y le diéramos este seguimiento a este encuentro de manera productiva, que no quede en el aire las propuestas, las iniciativas, etcétera, y que podamos ir en las futuras reuniones de la Coordinación Nacional del Parlamento Abierto, pues ir aterrizando con mayor precisión y calendarización de las actividades que vamos a realizar. Para la próxima sesión vamos a el próximo 23, la próxima semana, el tema que se abordaría en este siguiente encuentro sería de jubilaciones y pensiones y la ley de personas mayores. Ya están designados los compañeros que van a hacer la exposición. Habrá una tercera sesión sobre Ley General de Educación y la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y posterior a esa tercera sesión, habría una asamblea general del Parlamento Abierto. El día 6 de febrero está calendarizada una asamblea a donde pudiéramos también ya ir perfilando un plan de trabajo, un plan de acción, ya más depurado con el consenso del conjunto de las organizaciones, esperando que para esa fecha ya se incluya también la CEMPA y podamos también incluir sus propuestas.
En resumen, me parece que este tercer encuentro ha sido muy provechoso, muy exitoso, e incluso a mi modo de ver ha rebasado sus expectativas en este conjunto de tareas y las particularidades, digamos, para implementar, instrumentar esta idea del censo, la podrían ya ver de manera bilateral los compañeros de la NUE, el senador, los compañeros de CITITA para ver el asunto de las peticiones que hicieron, de qué manera se podría avanzar, y de igual manera para el caso del punto de acuerdo que propuso el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la intervención del senador nos queda claro que no se incorpora, pero que están buscando en primera instancia una gestión con la Secretaría de Gobernación para instalar la mesa de negociación que tiene el sindicato. Siendo así, si ustedes están de acuerdo con este resumen, podríamos entonces concluir los trabajos de este tercer encuentro, ¿no? Convocarnos todos para la próxima sesión en el tema de jubilaciones y personas mayores, y agradecerles a los senadores Gilberto Herrera, Gabriel Hernández y José Narro la atención. Antes de eso, compañero. Sí, gracias. Yo realmente para los compañeros que están elaborando la pregunta, porque aquí se ha comentado, y creo que es muy importante que tanto al agua como a la energía se les considere temas de seguridad nacional, porque eso creo que también tiene que servir para apuntalar las iniciativas que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Y no voy a abundar mucho, pero vemos las películas como civilizaciones extraterrestres llegan a la Tierra a chuparse los recursos. Pues eso está ocurriendo aquí en nuestro planeta. Las grandes transnacionales están yendo de un lugar a otro a chuparse el agua, a secar la tierra, a secar los ríos, los arroyos. Y eso tenemos que ponerle en alto. Si no le damos ese carácter de seguridad nacional, entonces no es importante el agua, no es importante entonces la tierra ni la energía. Entonces, en ese sentido hay que Muchas gracias. Vamos a pedir que se retome este énfasis, resaltar la importancia estratégica, ¿no?, como de seguridad nacional de los temas que hemos abordado el día de hoy. ¿Me parece bien así, compañero? Gracias. Muy bien. Si no hubiese otra intervención, compañeros, vaya. Muy buenos días. La UPE, señor Popular Nacionalia. Mi comentario es en esta parte que se mencionaba el senador de que va a ser un compromiso con la cuarta transformación sobre esta discusión y este enlace para ayudar a los productores, a las organizaciones y todos los que estamos aquí, para hacer un trabajo que resalte la Ley General de Aguas y el proceso que se ha ido dando y el proceso que ahorita ustedes están dando en acompañamiento. Me gustaría mucho reivindicar, nosotros que estamos trabajando desde hace años en el tema del agua, de esta ley, de esta iniciativa, esta parte de que las alcaldías y los estados han tenido, bueno, nosotros que trabajamos en el territorio, en la defensa del territorio, un compromiso de estar incidiendo con todos nuestros representantes locales, diputados, federales, senadores, donde esté el tema del agua. Cuando vienen los tiempos electorales o después, siempre el agua es muy mencionado, pero ellos olvidan siempre el tema del agua. No hay un proceso con la ciudadanía. Hoy estamos en este tiempo, se está incrementando la falta de agua en los territorios, se está disminuyendo cada día más la agua y la demanda está subiendo cada día más. Entonces yo creo que sí es importante como estas reuniones, pero también el compromiso a seguir trabajando de la mano con todos estos representantes y de la cuarta transformación para dar un resultado
resultado de lucha y dar un resultado de esta demanda de derechos enlazados, ¿sí?, con el tema del agua. Reitero, es importante que la Cuarta Transformación tenga a los diputados, a los federales, a los senadores, conjuntos, trabajando con la gente en esta demanda del agua, porque el agua es de todos y para todos. Muchas gracias. Vale la pena el llamado para poner atención sobre este problema que se agrava cada día más y bueno, el compromiso para que todos actuemos de manera unificada en la solución de este. Bien, compañeros, pues si no hubiese otra intervención más, estaríamos dando por concluido este tercer encuentro de la agenda legislativa del Parlamento Abierto de las y los trabajadores con los acuerdos que aquí hemos tomado y que haremos circular en la minuta de este encuentro. Muchas gracias, que tengan un buen día.